estaba y ahora lo que nos tocaba era construir, ¿no? La clase. ¿Alguno lo pudo hacer? Para que revisemos y veamos. ¿Alguien pudo representar el ADT conjunto, como lo habíamos visto en clase? ¿Ya ha representado una clase en Python? Ingeniero, yo estaba intentando hacer un código de modelo estático, ¿No? pero A no lo ver, terminé, ¿no? ¿tiene Bueno, sí ahí? ¿lo muestro? Sí, sí. Ya. La idea es que vamos aprendiendo, jóvenes, ¿no? Vamos, metámosle. La idea, vamos trabajando, ya le he dicho. Esto es haciendo. Y sobre eso vamos a ir aprendiendo, pues, ¿no? Si hay algo que nos falta, lo vamos puliendo. Para esas son las clases que estamos teniendo. No se olviden de acá, jóvenes, ya todo es hacer código, ¿no? Esa es la idea, que ustedes aprendan a codificar y sepan por qué lo están haciendo. Y lo otro que me he estado olvidando, pero lo mío es más por tiempo, jóvenes, tratemos de seguir aplicando los métodos, o digo, perdón, los estilos de código, comentemos los códigos, ¿no? Yo a veces por la falta de tiempo que tengo en las cosas que estoy haciendo, a veces les hago códigos así directos para que ustedes lo vean, pero ustedes vayan aplicándolo bien, ¿ya? Comenten, definan y construyan sus aplicaciones basadas en el estándar, ¿ya? De codificación. A ver, veamos a ver la definición que ha hecho su compañero. A ver, explícanosla, ¿qué has tratado de hacer? Bueno, en este ejemplo que estaba haciéndome ayudar con la IA, ¿no? ¿Ya? Veo que para esta clase de conjunto estático también comienza con un método init. ¿Ya? Entonces no estaba seguro si sería más fácil o más simple hacerlo con una tupla. Entonces, si es una clase de conjunto, podría ser dos tuplas que al convertirlo en una lista se puede hacer ya un conjunto. Claro, podría también vérselo así, digamos, ¿no? Como un conjunto de pares, ¿no? En este caso, que es lo que quieres hacer. Podríamos verlo ahí, fíjense, a ver, ¿se acuerdan que vimos la definición, no? ¿Por qué, te acuerdas ahí, Luis, por qué se definía o cómo lo definíamos que era una estructura estática? Porque esta no se instanciaba, ¿se acuerdan? Sí, así es. ¿No? Entonces, fíjense que ahí nosotros tenemos un instanciador, ¿no? Que viene a ser el init. Cuando tú vayas a construir esa clase, vas a tener que instanciar, ¿no? Vas a tener que definir la clase como tal. Pero fíjate, o fíjense ahí, qué es lo que hace la IA, digamos, ¿no? Ha ido y ha definido ahí una capacidad máxima, ¿lo ven? Dice capacidad máxima igual a capacidad que se lo está pasando por parámetro allá arriba, ¿no? Dentro del método. Luego tiene un vector en base a esa capacidad, ¿no? Y el tamaño igual a 0. ¿Qué es lo que nos está definiendo? Nos está definiendo que al momento de construirle ese objeto, va a construir un objeto que, espérenme un ratito que hay estudiantes que están todavía, ya. Va a construir, fíjense ahí, por eso le digo que lo que tendríamos que hacer es, hagan la prueba, jóvenes, de hacer una prueba dentro de Visual Studio. Ya no lo ocupen mucho ocúpenlo esto para hacer una serie de ejemplitos, llamémoslo así, básicos en los cuales ustedes quieren comprobar algo, pero utilicen su compilador para ir viendo qué es lo que sucede cuando ustedes crean ese objeto, ¿no? Váyanse al Visual Studio, depuren, ¿no? Háganle un trace y fíjense qué es lo que está sucediendo en la memoria. Y ahí ustedes se van a dar cuenta que cuando esta clase conjunto estático, que está llamada así de esa manera, la instancia, ¿qué es lo que va a pasar?
se va a crear un objeto, en este caso un objeto dinámico, pero con capacidades limitadas. Es decir, que al momento de agregarle valores, fíjate ahí Luis, al momento de agregarle valores, ¿qué es lo que vas a hacer? Al momento de agregarle valores, estoy más que seguro que, a ver dónde está en agregar, debe haber un condicional, ¿no? Acá, fíjate, ¿no? Aquí dice, oh, si el tamaño es menor a la capacidad máxima y el contenido de elementos no está dentro de ese conjunto, porque no se olvide que un conjunto tiene valores que no se repiten, ¿de acuerdo? ¿No? Tienen valores que no se repiten. Entonces, por eso que hay dos condiciones que tiene ahí su compañero. Uno, el tamaño, y el otro, que ese elemento no se encuentre dentro de los elementos que están ya dentro de ese arreglo. Si cumple esa condición, fíjense, el elemento se va directamente a la estructura estática, ¿no? De elementos y le asigna el elemento y el tamaño lo incrementa. El tamaño lo está definiendo acá como 0 y luego está incrementando su tamaño. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo simular acá la IA? Espérame un ratito, hay varios estudiantes queriendo ingresar. Bien, ¿qué es lo que está tratando de hacer ahí la IA? Está tratando de definir que al momento de que ustedes quieran agregar elementos, esos elementos estén basados en la capacidad que ustedes están colocando. Pero a pesar de eso, esta estructura como tal sigue siendo una estructura dinámica. ¿Me entienden? En el sentido de instanciación, pero no en el sentido de crecimiento. En el sentido de crecimiento, fíjense que va a estar controlada, ¿no? Acá va a estar controlada por la capacidad. ¿Qué quiere decir? Que no van a ingresar elementos que estén fuera de esta capacidad. Y es por eso que fíjense ahí, dice, ¿no? Una vez termina, retorna. En caso contrario de que estos elementos sobrepasen los elementos que haya acá o haya un elemento igual al elemento que esté en el conjunto, va a salir con false. Y por caso contrario, por el tamaño va a salir que está lleno. Entonces está simulando, fíjate ahí Luis, una estructura estática. ¿Me entienden? Está simulando una estructura estática. Pero ahora, ¿no? Según la definición que nosotros tenemos, una estructura de este tipo no puede ser, no puede crecer si es que esta no tiene elementos, o digo, no puede considerarse una estructura estática si es que tiene un constructor. Pero en este caso la estamos simulando a través de ese método. ¿Es factible hacerlo? Es factible. Funciona. La otra sería definir una estructura como la que definimos en el anterior ejemplo, ¿se acuerdan? Una clase que no tenía constructor y solamente tenía métodos, y esos métodos, por ejemplo, este agregar que tiene aquí su compañero Luis, ¿qué es lo que pasa? En esos elementos se pasa la estructura, el vector. ¿Se acuerdan? Vimos un ejemplo de clase. Pasamos la estructura y esas estructuras se cargan en ese momento, se adicionan, ¿no? Se cargan y luego se hacen operaciones entre esas estructuras sin necesidad de construir un objeto. Simplemente va a tener la clase, pero esta clase va a recibir un parámetro que va a ser un vector y sobre ese vector va a trabajar, ¿no? La estructura de unión, intersección, complemento, diferencia, ¿me entienden? Acá no, acá la está definiendo arriba en un instanciador. Fíjense la diferencia que hay en el código que le mostré en la anterior clase y este código que está planteando su compañero. Los dos son válidos, jóvenes, los dos son válidos, pero lo que tenemos que tener consciente es por qué se le llama, ¿no? Estructuras estáticas y por qué se le llama estructuras dinámicas, ¿ok? Entonces, veamos simplemente eso, Luis, velo, te va a funcionar, no hay
problema, pero fíjate que cuando te vas ahí al método ya donde llamas a la clase, a ver, vamos, ¿no? Vas a ver que hay una instanciación, no abajo, donde ya llamas a los métodos, ¿no? Ahí fíjense, dice conjunto igual a conjunto estático y le pasa un valor que viene a ser el máximo. 5 elementos dice que va a soportar su conjunto. Entonces, fíjense, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Está haciendo un proceso de instanciación y luego ya llamas a ese conjunto y accedes a sus métodos. En cambio, en una clase deberíamos directamente definir el parámetro que se está pasando y a partir de ahí construir las operaciones sin necesidad de poder instanciar. Pero funciona, ¿ya? Funciona. Lo único que quiero que estén conscientes, esto yo no lo estoy haciendo por cómo se ve más bonito o cómo funciona, o si funciona o si no, sino el concepto simplemente que lo trabajen, ¿sí? Para darse cuenta de qué es lo que está sucediendo. Fíjense que ahí hay un problema, ¿no? Con la definición de lo que propuso la IA. Fíjense que la IA no tiene, en algunos conceptos no funciona bien. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que pasarle todos los parámetros del PROM para que le haga la construcción de forma correcta. Entonces, si ustedes lo tienen claro, la conceptualización, y lo vamos a volver a ver, espérenme un ratito, ahorita lo voy a hacer acá. Diferencias entre estructura, de nuevo, dinámica versus estática, y lo vamos a volver a leer, ¿ya? Fíjense que igual yo ahorita cuando coloco, no lo están viendo, ¿no? Pero cuando coloco lo mismo que están definiendo ustedes, por ejemplo, ahorita le puse diferencia entre una estructura dinámica y una estática, por supuesto que la IA no me entiende, ¿no? Y me mostraba estructuras de construcción, ¿no? ¿A qué se refería? Entonces, fíjense, cuando yo no le paso los parámetros correctos, entonces me da diferentes tipos de resultados, ¿no? Sigamos leyéndolo acá. Sí, Luis, dime. Pensé que ya estaba explicando, pero tenía una duda, ingeniero. Dígame. Cuando quise hacer, por ejemplo, en esta parte, bueno, cuando estaba haciendo, definiendo la parte estática, la guía me repetía esta parte de acá porque me decía que es para poder hacer para varios objetos, pero si yo quitara este constructor, entonces sería únicamente para un solo objeto la parte estática. Exactamente. Eso es lo que quiero que comiencen a diferenciar. Fíjense, ¿no? Lo que le está diciendo, ¿no? Y es correcto. Si yo declaro, jóvenes, una estructura, como dice su compañero, una estructura sin esto, a ver, simplemente para verlo, quitarle, por favor, Luis, ahí la de definición. ¿Te fuiste, no? ¿Lo sacaste? Creo que yo tengo acá otro código parecido que le he planteado a ustedes. Sí, aquí fíjense, para verlo ya directamente y yo poderlo modificar. Fíjense que muy parecido, fíjense aquí una clase conjunto, igual, pero fíjense lo que dice acá, ¿no? Conjunto empleando estructuras estáticas con Python e instanciación de objetos, dice, fíjense. ¿Ya? Ahí viene el elemento que está diciendo su compañero. Si yo quitase esto de acá, simplemente lo voy a hacer ahorita. A ver, lo vamos a comentar simplemente para que no lo borren. Si yo quitase esto así, jóvenes,
y lo dejara ahí, ¿no? Conjunto, un campo o un atributo que se llama elemento y que tiene un vector, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando nosotros trabajábamos, no sé, yo me acuerdo cuando trabajábamos en el lenguaje Pascal, igual pasaba en el lenguaje C, y definía un atributo dentro de una clase, un campo, un field. Este campo, fíjense, es un campo estático, ¿no? Fíjense el concepto, y eso quería. Vámonos primero un ratito al concepto, para terminar de explicar esto claramente. La estructura de datas estáticas dice tiene tamaño fijo. Escúchenlo. Tiene un tamaño fijo que lo cumple lo que hizo Luis, ¿no? Tiene un tamaño fijo y memoria asignada en tiempo de compilación. No se olviden que Python no es un lenguaje compilado, es un lenguaje interpretado, pero igual, ¿no? ¿Qué significa eso? Que cuando él compila, es decir, cuando ustedes compilaban en otro lenguaje, hacían el control F5, era creo, ¿no? O Shift F5, cuando se compilaba, o Shift F9, no me acuerdo ya, cuando se compilaba, en el momento de compilación, el intérprete de el compilador, perdón, de ese lenguaje, traducía ese texto y separaba dentro de memoria esa cantidad de elementos. Por ejemplo, que de ahí pasaba Luis, decía cinco elementos de tipo, no sé, enteros, de tipo char, de tipo longin, de tipo float, lo que ustedes quieran. Él separaba 5 elementos de esa estructura. ¿Me entienden? Y ya los separaba en memoria. ¿Qué significa eso? Que eso ya no podía cambiar durante el proceso de ejecución. A eso es a lo que nos referimos cuando nos referimos a este tipo de operaciones. Lo que hace más rápido y eficiente las operaciones de acceso. Dice, ¿por qué? Porque ya están disponibles en memoria. Si yo ya me voy a ese arreglo, por ejemplo, a este arreglo que estamos viendo acá, si yo me vengo a este arreglo, me voy a ir directamente a elementos, corchete, una posición, no sé, sub 1, y le asigno un valor, automáticamente ya le voy a asignar un elemento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede acá? ¿Se acuerdan? Cuando hicimos el constructor que dice encapsulamiento, no sé a qué te referís, Alex. Con encapsulamiento, ¿no? Encapsulamiento se supone que cuando vos envolvés una clase, se llama envoltorio, por eso, ¿no? Y definís una clase, estás haciendo un encapsulamiento. Estás tratando de envolver esa clase para luego accederla a través de métodos, por eso se llama encapsular, ¿no? Es una característica de la programación orientada a objetos, pero no estoy hablando yo de eso acá, ¿no? Fíjense que lo que yo estoy hablando es que cuando yo lo defino, fíjense que, no me acuerdo pues dónde fue donde le mostré, aquí era pues, ¿no? Había un método donde le mostré y le pasábamos así, fíjense, ¿no? Pero directamente ya al método. Por ejemplo, acá al agregar, yo le voy a pasar un arreglo de estos valores, aquí, ¿no? Entonces le voy a pasar ya ese arreglo, ¿no? Con valores, no sé, ya le paso, fíjense ahí el arreglo, a un conjunto, le paso el arreglo al otro conjunto y luego hago operaciones entre los conjuntos, ¿no? Entre conjunto 1 y conjunto 2, ¿no? Hago la operación y la devuelvo en otro conjunto denominado también elemento unión, ¿no? O conjunto unión. A esas operaciones jóvenes se les denomina operaciones estáticas. ¿Qué significa? Que dentro de esta clase vamos a tener elementos que, o digo, métodos que van a tener operaciones. Por ejemplo, el agregar, yo le voy a poner eso, pero ustedes van a tener aquí un unión, que fíjense, yo lo podría reemplazar de otra manera. Esta unión podría ser un solo método que reciba dos parámetros, conjunto 1 y conjunto 2. Y le paso los dos arreglos
aquí hace las operaciones de unión y me devuelve otro conjunto. ¿Me entiende? Entonces, fíjense que yo no necesito hacer operaciones de instanciar. Lo estoy operando sobre el elemento que ya tengo como base dentro de mi estructura. Pero fíjense lo que le decía Luis, la IA, y eso está correcto también. Les decía que por qué él define esto, el init, porque él necesita crear más de un elemento para poderlo hacer, es decir, instanciar más objetos. Es por eso que aquí, fíjense, le está diciendo conjunto 1 y conjunto 2. Está creando dos instancias de la misma clase. Si él no pusiera este init, ¿qué pasaría? No puede construir más que una sola instancia. Y eso es de lo que yo le estoy hablando en este momento. Si ustedes lo van a construir sin el inicializador, el instanciador de la clase, no van a poder instanciar objetos, es decir, no van a poder crear múltiples objetos. Solamente van a hacer una instancia o van a generar una instancia de esa clase. Entonces, si lo hacen a través de ese método, ¿qué tendrían que hacer? Trabajar sobre estas estructuras y realizar aquí los métodos. Como le decía, pasarle las dos estructuras directamente al método y que ésta te devuelva un resultado. Lo mismo con el elemento unión, lo mismo con la intersección, lo mismo con el de diferencia. Ya estos otros elementos, como ser agregar y quitar, simplemente trabajarían sobre esta estructura, sobre la estructura principal, sobre elementos. Entonces, entraríamos en esa definición que nos da la programación, ¿no? Lo que nos dice. Y dice, por el contrario, una estructura tiene un tamaño variable. Fíjense que ya estamos hablando, por eso dentro del código que definía Luis, había acá uno que se llamaba tamaño máximo, un atributo, para seguir cumpliendo con estas especificaciones, porque me dice, este elemento tiene que tener un tamaño máximo, ¿no? Es decir, ¿hasta cuándo va a poder crecer? Entonces esa es la diferencia entre un dinámico. Y un dinámico, el tamaño no importa. ¿Por qué? Porque lo va a absorber la memoria dependiendo de la cantidad de memoria que ustedes tengan, ¿no? Con memoria asignada dicen tiempo de ejecución. Fíjense la diferencia, ¿no? Una estructura estática lo hace en tiempo de compilación y una estructura dinámica lo hace en tiempo de ejecución. ¿Cuál es la diferencia entonces, Luis, entre estos dos, cuando hay tiempo de compilación y tiempo de ejecución? Tiempo de ejecución. ¿Cuál sería el tiempo de ejecución? Tiempo de compilación sería por la cantidad de objetos, sería la forma en que tarda, y tiempo de ejecución sería por la asignación de datos. ¿Por la qué? Por asignar datos al conjunto. No. Fíjense que está aquí, Luis, ¿no? El tiempo de compilación es cuando ustedes definen un objeto y ya separa un tamaño de memoria. Pero cuando hablamos de tiempo de ejecución es al momento de instanciar el objeto. Esa es la diferencia. Cuando yo instancio un objeto, ¿cuándo lo instancio, Luis? Cuando ya se ejecuta el programa. ¿Me entienden? Antes no puedo hacer nada. Antes simplemente una compilación que verifica si la escritura, el formato, la posición y lo que ustedes quieran dentro de un código está siendo definido correctamente. La definición de variables, la asignación de constantes, la forma en la cual se llama un elemento. Él verifica si la formación de ese código es correcto. A eso se le denomina tiempo de compilación. Y tiempo de ejecución,
cuando ya este corre. ¿Y cuando él corre? Cuando ustedes instancian un objeto. Es por eso que la instanciación, fíjense que está después del código. Cuando ya ustedes verificaron que ese código está correcto, lo instancian y crean el primer objeto de esa clase. Entonces, eso se le denomina instanciación. ¿Me entienden? Y esas son las diferencias que quiero que ustedes comiencen a conocer. Porque si no lo conocemos bien, jóvenes, va a ser muy complicado que armemos estructuras correctas. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quiero que comiencen a ver. Fíjense que los dos códigos son correctos. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que sería adecuado en base a lo que nos dice la teoría? Es que no debería haber un constructor, en primer lugar. La asignación de los elementos tiene que ser limitado en base a la cantidad, ¿no? Y si va a ser un dinámico como el que estamos viendo, ¿dónde eran? Conjunto estático, conjunto, acá, ¿no? Este que es con instanciación y el otro que es sin instanciación, pero este es, ¿dónde está? Estructura de estática, empleando vectores sin instanciar el objeto. Fíjense acá, sí, aquí le está pasando el parámetro, el conjunto estático del vector, fíjense, también lo puedo imprimir directamente, sí. Pero fíjense que igual tiene un constructor, ¿no? Lo único que él verifica, ¿no? Si este elemento de esta lista no ha sido instanciada, dice, ¿no? Elemento debe ser una lista, dice, ¿no? Y si da un error, ¿no? Si está instanciada. Si no está instanciada, fíjense que el elemento automáticamente pasa al campo, ¿no? Y ahí, a partir de ahí, se comienza a crear los elementos, ¿no? O agregar los elementos dentro del conjunto. Otra forma de también verlo, ¿no? Cómo ustedes lo ven esos parámetros definidos. Entonces vayan viéndolo, fíjense que ¿qué era? No, este es polinomial. ¿Ok? Esas son las dos opciones que están ahí descritas para que ustedes lo comiencen a mirar. ¿Ok? Entonces, vamos trabajando. Yo recién lo he añadido para que ustedes lo presenten hasta el jueves, ¿ya? Porque parece que no estaba asignado. Entonces, hagan la práctica, jóvenes, y pásenlo ya a clase, y eso ya saben, ¿no? Lo suben al GitHub para tenerlo ahí. Traten de ya ir trabajando, jóvenes, con su Visual Studio, con esto, ¿ya? Vayan trabajando con esto y comiencen a ver cómo hacer los procesos de depuración, cómo hacer los procesos de análisis de memoria. Vayan trabajándolo de esa manera, porfa. Si no, se nos va a complicar si no estamos haciendo ya los ejercicios de esa manera. ¿Por qué? Porque luego ya vamos a entrar a la fase donde tengo que comenzar a construir ya interfaces gráficas. Entonces, ya se nos va a complicar si no lo hacemos de esa manera. ¿Ya? Entonces, vamos viendo qué es lo que vamos a necesitar dentro de ello y vamos utilizando esta partecita aquí, que es la de depuración, ¿sí? En el código. ¿Cómo yo depuro un código? ¿Cómo hago el seguimiento dentro de memoria? Ya para comenzar a trabajar sobre esos ejercicios. No sé si yo tengo algún código de eso, no me acuerdo. Que como todo lo manejo ahorita en la nube, no sé si localmente tengo algo, ahorita me voy a fijar. Estamos. No sé si voy preparando. Sí, Luis, dime.
Ingeniero, tengo aquí un código de la anterior tarea, si lo puedo mostrar. A ver, porfa. Bueno, este es el automóvil estático de la anterior tarea que Ya. estaba modificando, ¿no? Y en esta parte es donde se me creaba el constructor con init, pero siendo que tenía que ser un solo objeto de tipo estático, entonces hice una tupla, ¿no? Exactamente. Y ya tiene los valores asignados. Y la inteligencia artificial me decía que al ser una tupla con un solo objeto no puede tener setters. Entonces solo tiene getters. Claro, lo que pasa es que ahí lo estás definiendo, fíjate, como un conjunto estático de elementos. Pero ¿qué pasa si lo definís esa misma tupla como una estructura de un arreglo de esos elementos? Ahí ya se convierte en una estructura que sí puede tener Getter y Setter. ¿Me entiendes? Entiendo. Entonces, eso es lo que varía, digamos. Por eso le digo, ahí ustedes tienen que comenzar ya a manejar su mente en cómo organizar esos elementos, ¿me entiendes? Pero está bien, digamos, ¿no? Lo que has definido, porque fíjate que ahí, como esta es una estructura, pues te digo, esto ya tendría que ser un vector de tuplas, de estos elementos que estás colocando. Entonces, en ese vector y aquí en el getter y setter, ya vas a poder asignarle estos valores, ¿no? Y lo vas a poder modificar y cambiar. Es por eso que te ha dicho, no es porque esté mal planteado, sino que está mal, aquí está mal definido. Lo estás colocando como algo constante, ¿me entendés? Como, ¿para qué se lo utiliza en mi auto, por ejemplo? Cuando yo quiero ir y tengo estos conjuntos que vienen a ser Nissan y Versa, ¿no? Quiero obtener uno de esos dos valores. Entonces voy y digo, auto puede obtener estos dos valores, Nissan o Versa. En un momento puede ser uno, en otro momento puede ser cero. ¿Me entendés? Ahí podés obtener y sacar valores de ese estilo. Es como un conjunto arreglo, ¿no? Pero ya estático. Es como cuando hago para colores, ¿no? Defino un arreglo de colores donde defino, ¿no? Primarios, colores primarios y pongo, ¿no? Este, ¿Cómo se llama? Verde, azul, ¿cuál es el otro? ¿Color primario? No, verde, rojo Y azul. y Eso sí. azul, ¿no? Son los colores primarios. Cuando yo coloco esos colores, ya lo coloco en ese arreglo. Entonces, cuando lo vaya a utilizar, simplemente a ese arreglo le digo, toma cualquiera de estos valores. Primero, puedes tomar el primero, luego el segundo, luego el tercero, no sé, digamos, ¿no? A eso es a lo que me refiero con esto que has querido hacer acá. Pero ahí lo que debería hacer es recibir un arreglo de esas estructuras para que vos ahí le puedas meter y hacer asignaciones de getter y setter. Ahí lo que tenés que preguntarle a la IA, ¿cómo lo puedo modificar para poderle asignar valores y modificar esos valores a través de getter y setter? Entonces ahí te va a dar cuáles son las opciones, ¿no? O te lo va a hacer con un arreglo, o te lo va a hacer con un conjunto, o te lo va a hacer con un hash, no sé. Eso dependiendo de la forma de implementación. ¿Ya? Listo, muy bien. Entonces, jóvenes, esa es la idea. Bien, Luis, que participemos. Lo que yo quiero, jóvenes, ahí es que comencemos a ver cuáles son nuestras dificultades, porque si no, no voy a saber. Y como él dice, yo le estoy diciendo, utilicémosla. Hoy en día la utilizamos para eso. Empleenla, jóvenes, y fíjense en qué lo pueden ir utilizando para mejorar. Yo acá lo utilizo para todo, jóvenes, la idea porque me facilita mucho el ir haciendo cosas más automáticas, definiendo script, colocando una serie de códigos de programación mucho más rápida, ¿no? Fíjense, yo aquí tengo un shell, ¿no? Que es donde estoy trabajando ahorita. Árboles binarios de búsqueda, voy a ver si aquí hay algo, pero no lo tengo. Ah, no, pero estos son árboles. Voy a hacer otros códigos
para ir mostrándole ya la siguiente clase un poquito para que hagamos un proceso de depuración. No sé si aquí tengo web window. Voy a organizar ya para que podamos verlo. Porque aquí tengo este, pero está dentro de todo esto. Vamos a ver un ratito. Sí. Sí, eso. ¿Qué es lo que definía? Sí, no, esto es para programación orientada a objeto. Ya. Pero igual, lo que yo quería aquí que veamos, jóvenes, es que lo que yo quiero es que ustedes depuren. ¿Ya? Por ejemplo, acá es donde se ve, fíjense, la instanciación. Hasta acá es la definición simplemente de una plantilla, ¿no? De clase. Por ejemplo, ahí tengo una clase shared y aquí una clase rectangle, ¿no? Son dos tipos de clase, fíjense. Y aquí se las instancia. ¿Lo ven, no? Entonces, cuando yo agarro acá y defino un breakpoint, ¿no? Un punto de ruptura, y corro desde acá, no hago una depuración. Aquí siempre se tiene que especificar qué tipo de intérprete es el que ustedes van a utilizar. Cuando yo utilizo Anaconda, tengo que definir cuál intérprete de Anaconda. Si utilizo BNB, digamos, ¿no? ¿Cuál es el motor de depuración? En este caso, como no tengo nada de eso, ¿no? Puedo definir que el motor de depuración va a ser el Python. Entonces, si yo defino y me dice sobre qué querés aplicarlo, yo le digo sobre el archivo que ya está, ¿no? Entonces, cuando corra, ¿no? Ese proyecto, ya ahí se va a ubicar, ¿no? Eso es lo que yo quiero que ustedes comiencen a practicar, ¿no? Ya se va a ubicar sobre el objeto, no creo que no hayan hecho depuraciones, ¿no? Antes, pero les voy diciendo cómo se lo hace acá en Python, ¿ok? Entonces, fíjense, aquí hay variables, variables locales, variables globales, instanciación de vistas de variables, y aquí cómo se ve ese objeto, ¿no? En la pila, en el stack, ¿no? Llamada a la pila, dice, ¿no? ¿Cómo se está viendo eso? Y aquí tengo la forma de depuración, ¿no? Si quiero saltar, si quiero ingresar dentro de un procedimiento, si quiero que salte de ese procedimiento hacia afuera, ¿no? O si quiero que continúe ejecutando. Eso es lo simple que hay, digamos, ¿no? Si yo ejecuto ya una de esas acciones, fíjense qué es lo que pasa, ¿no? En las variables, fíjense que ya estoy definiendo una instancia. Ahí la tengo, ¿no? Que se llama circle. Y fíjense que en circle ya tiene los valores, ¿no? Por ejemplo, color blue, radio 5. Si me voy acá a circle, ahí está, ¿no? Color blue, radio 5, ¿no? ¿Qué es lo que sucede dentro del módulo, ¿no? O si yo quiero comprobar qué es lo que tiene a través de una expresión, puedo aquí comprobar, ¿no? Si ese objeto tiene algún parámetro que yo quiero comprobar y otras cosas más, la puedo hacer en el momento de depuración, ¿ok? Entonces eso es lo que quiero que ustedes vayan probando. Fíjense, ¿no? Y ahí está el objeto, ¿no? Definido. Fíjense, aquí está la inicialización del objeto. En este caso se inicializa con nulo. Si yo me voy al siguiente objeto, ¿no? Ya tengo, fíjense, circle y rectangle, ¿no? Que están definidos como variables, o digo como instancias del objeto, y cada uno, fíjense, tiene diferentes valores. Por ejemplo, este tiene green, height y width, ¿no? Alto y ancho. De rectángulo y círculo tiene otra cosa. Entonces así van a ir depurando cada una de ellas y pueden ir acá comprobando, ¿no? Si esos valores son correctos, si hago operaciones con ellos, qué es lo que pasa, ¿no? Para eso se utilizan las ventanas de verificación. Pero esos jóvenes ustedes lo tienen que comenzar a probar. Si ustedes no lo prueban, difícilmente van a aprender a manejar
y saber cómo están operando estos objetos. ¿Ok? Entonces vayan trabajando sobre eso. A mí me ha gustado mucho esta consola. Los que quieran, instálensela. Es muy bonita, muy buena. ¿Por qué? Porque aquí viene con IA también. Fíjense, ¿no? Yo aquí le puedo definir cómo, por ejemplo, cómo instalo Postman, ¿no? Y ahí me dice, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Dice, install Postman Clean, ¿no? ¿Cómo hacerlo? ¿Quieres instalarlo? Dice, no, o no, dentro de esa operación. Y ahí dice, ¿cómo lo vas a hacer? Dice, ¿no? Coloca sudo apt install Postman. Mucha belleza, ¿no? Ya no me tengo que acordar de todos los comandos que se van a utilizar, digamos. Yo digo, ¿cómo inicializo mi GIF en esta carpeta, por ejemplo? Y ahí me dicen, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me dicen, no, coloca git.it. Excelente, ¿no? Entonces, todo eso me permite ya hacer la IA. La IA ya me permite hacer muchas cosas, jóvenes, que antes no lo podíamos hacer, que tenía que irme yo a mi web, verificar en la web cómo se hacía, traerlo eso acá. Hoy todo lo tenemos a la vista, ¿no? Cómo verificar el estatus de mi GIF, ¿no? En ese momento, fíjense que me dice que estoy trabajando con datos de original y se llama main, ¿no? Estoy trabajando con un entorno, ¿no? Remoto y estos son los datos, ¿no? Sobre el Brains Maze estoy trabajando, ¿no? Main y eso es lo que me dice, ¿no? No hay ningún árbol de trabajo definido, entonces tú puedes hacerme un pull ya a estos elementos, ¿no? Remotos. Entonces, me da una serie de cosas que ya yo puedo ir trabajándolo, ¿no? Me encanta, me gustó esta consola, antes la trabajaba la consola normal, la conseguí esta y esta es muy eficiente, ¿ya? Para que lo puedan tomar en cuenta ustedes cuando estén trabajando. Bien, entonces jóvenes, esa es la idea. Vamos trabajando. Si alguien más tiene alguna consulta, díganmelo. La idea es que yo los vaya apoyando en estas cosas para que ustedes vayan trabajándolo de esa manera. Dime, Juan. En la tarea de conjunto, ¿cuántas clases quieres? ¿Una sola clase? ¿Lo hacemos estática o dinámica? Ahí dice la tarea, Juan. Acá dice, ¿no? Un conjunto en estructuras dinámicas, estáticas y en disco. Implementar métodos Gather y Setters dentro de la plataforma Colab, pero el fuente del código tiene que estar en GitHub. Ya dije, gracias. ¿Algo más? Vamos practicando. La idea, jóvenes, de esto es hacer, codifiquen, ¿sí? Trabajen. Hoy en día tienen todo para poder estudiar, jóvenes, y hacerlo en línea. Por eso le estoy diciendo, su mejor profesor ahorita es la IA, ¿no? Antes no lo teníamos, hoy lo tenemos a la mano. ¿Ya? Utilícenla, empleenla, pero aprendan. La idea es que aprendan, no que copien o que se lo hagan, digo, ¿no? Sino que aprendan a hacerlo. Y vamos a ir hablando de esto, ¿no? Espero que ya la siguiente clase veamos ya los trabajos estos. Una vez terminemos estas dos clases, jóvenes, vamos a empezar a desarrollar una interfaz gráfica. ¿Ok? Y con esa interfaz gráfica ya vamos a empezar a trabajar o ya sea en web, ya sea en Windows, ya sea en móvil. ¿Ok? Este va a ser el siguiente paso que tenemos que hacer. Por eso me interesa que vayan trabajando todo esto. Bien. No sé si hay otra pregunta. Si es Windows, Tech Inter.
Si es web, ya saben, es Flash, Django. No solamente hay Tequín, ¿no? Está Kiwi también, está Qt. Ustedes vean en qué quieren desarrollarlo. ¿Ya? Bien, jóvenes, no hay más preguntas. Nos vemos en la siguiente clase. Vamos trabajando eso. Para las personas que recién, por ahí vi un chat, para las personas que recién están retomando, pónganse las pilas, vean con sus compañeros, ingresen a la plataforma, hagan la tarea y comiencen a ponerse al día. ¿Ok? Bien, jóvenes, eso sería. Nos vemos en la siguiente clase. Chau, chau. Hasta luego.